Y bueno, antes de empezar y presentarnos un poco, bueno, quiero explicar, I want to just explain that if you speak English, y si estoy explicando esto para si alguien entra de algún país que pues no habla español, um, you need to activate the translation. We have a live translator right now. So if you want to hear it in English, you need to go to the three dots that it says more and set interpretation and English. If you're in the computer, you can do it, or if you are also in cell phone or tablet, you can do it also. So, okay. Ujú. Bienvenidos a todos. En un momento ya vamos a comenzar. Les agradecemos mucho que estén en punto, tan puntuales, y ya en un momento comenzamos. Sami, estás. Ajá. Una, una disculpa, no sé, me sacó la computadora ya estamos por acá. Bueno, ya ahora sí oficialmente bienvenidos, bienvenidas a todos desde donde nos vean. Yo soy Sam Rodríguez y bueno, yo soy fundadora y directora del proyecto The Voice of the Silence, donde concientizamos sobre el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y también sobre la paz, ¿no? O sea, queremos promover como la paz, el respeto entre todos nosotros en este mundo. Entonces, hoy decidimos hacer este evento tan bonito que nos emociona, que es Voces por la Paz. Sabemos que ahorita en realidad se vive situaciones muy complicadas en el mundo, entonces pues queremos como que todos nos informemos un poquito más de lo que está pasando y ver qué podemos hacer cada uno desde lo individual, ¿no? A veces uno piensa, no, pues yo no puedo frenar lo que está pasando en tal país. Claro que tal vez no es así, pero podemos ser agentes de paz, ¿no? Entonces, bueno, queremos agradecerles nuevamente a todos por estar aquí. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Gabriel desde Israel, a la maestra Joana, la doctora Tamara, que ahorita vamos a ir presentando a cada uno de ellos, pero pues sean todos bienvenidos. Y Jessy, te dejo la palabra, por favor. Muchas gracias a mí. De verdad qué gusto volverlos a ver, a pesar de las complicaciones y de los tiempos que estamos viviendo, y espero que todos se encuentren muy bien desde donde nos estén viendo. Y bueno, la sesión de hoy va a tener una dinámica un tanto diferente a lo que normalmente tenemos. En esta ocasión, como decía el nombre, este es un foro. Entonces, vamos a tener primero la exposición por parte de nuestros tres ponentes para entrar un poco en el contexto de la sesión, y después ustedes van a preguntar desde el chat cualquier cuestión que ustedes tengan duda, algún comentario, y nosotras nos daremos a la tarea de leerlo. Esto lo hacemos porque evidentemente los temas que vamos a abordar pueden llegar a ser un tanto controversiales, puede haber opiniones diversas, entonces los invitamos a que en cualquier momento comenten, pero después nosotras nos encargaremos de leer todos estos comentarios y preguntas. Y pues sin más que agregar, les quiero presentar a nuestra primera invitada, que es la maestra Joana Subich. La maestra Joana Subich, bienvenida maestra, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, buenos días a todos y gracias por la invitación. Les cuento un poco, gracias a usted, maestra Joana. La maestra Joana es experta en relaciones internacionales y diplomacia, con experiencia en la Embajada de México en Estados Unidos y roles clave en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es también académica en el Tecnológico de Monterrey y autora en prestigiosas publicaciones. Actualmente es coordinadora académica en la Universidad de Anáhuac. Investiga temas como política exterior de México, conflicto palestino-israelí y geopolítica de Oriente Medio, y además participa activamente en análisis internacionales y contribuye a foros académicos y medios de comunicación de muy diversas maneras.
A esta gran personalidad démosle una fuerte bienvenida y le dejo el micrófono, maestra Joana, por favor. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer esta invitación, ya que es un foro que habla de Voces por la Paz. La verdad es que he estado participando en otros foros escritos y demás donde se habla de la guerra y se enfoca en la guerra, ¿no? Entonces, pues quiero hacer ese énfasis y ese reconocimiento para ustedes, ya que pues estamos en un mundo que está atravesado por una gran polarización, donde hay una sobreabundancia informativa. Las noticias falsas, pues la verdad es que se difunden tanto en estos dos conflictos y por eso es urgente y necesario pues posesionarse a favor de la paz y estar en contra de la guerra. Me parece interesante que, por ejemplo, en un día como hoy, pero de 1863, se fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja con el objetivo de proteger a las víctimas de la guerra y de la violencia interna, ¿no? Entonces, pues bueno, coincide con este foro. Y empezaré diciendo que la verdad hoy el mundo experimenta un carente marco diplomático que sea eficaz. Los organismos internacionales multilaterales, la verdad es que han fallado para parar las guerras. La verdad es que hoy la fuerza militar es lo que priva y pues la verdad, el panorama de la paz está plagado de obstáculos y retrocesos. Incluso ya la misma ONU advierte que los conflictos y la violencia van en aumento. La mayoría de los conflictos actuales se van a librar entre agentes no estatales, ya sea milicias políticas, grupos terroristas internacionales y también grupos delictivos. No hay que olvidar también la gran violencia que se vive aquí en México. Y vamos a ver que las tensiones regionales que no se han resuelto, pues la debilidad del Estado de Derecho, la ausencia de instituciones estatales fuertes o su marginación, pues beneficios económicos ilícitos y la escasez de recursos agravados por el cambio climático se han convertido en importantes causas de conflicto, ¿no? Entonces, aquí hay que decir que incluso en las guerras, estas tienen normas. Estas normas, leyes, dicen lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Es el conocido o el llamado derecho internacional humanitario que tiene por objeto limitar los efectos por los conflictos armados y todo esto está enmarcado en los convenios de Ginebra que se hicieron en 1945, es decir, después de que acabó la Segunda Guerra Mundial. No quiero también decir que ninguna guerra es solución de nada porque todo lo agrava, ¿no? Y además la solución pacífica de las controversias no se puede dar cuando se dan bajo el dominio de actores extremos, ¿no? Aquí hay que decir, pues seguramente lo que está pasando entre Israel y Hamas ha eclipsado lo que sucede entre la guerra de Ucrania y Rusia, que empezó en febrero del año del 2022, y es una guerra que tampoco no ha acabado. Más o menos ha tenido 250,000 muertos, 9 millones de refugiados que presionan las fronteras, sobre todo en Europa del Este. Y pues hoy, 29 de octubre, esta guerra podríamos decir que entra en un impasse o que no hay forma que ninguno de los dos países la pueda ganar. Incluso aquí hay que ver que, por ejemplo, hoy el presidente de Ucrania, Zelensky, está reunido en Malta con más de 66 países y donde hoy por hoy, después de un año y medio, la guerra entre ambos países va a tener que acabar con una solución diplomática. Estamos, ¿no? Como en un equilibrio donde, como decía, donde nadie puede ganar y por eso es que se tiene que acabar con una solución diplomática.
por lo pronto y por supuesto para que exista esta apertura o esta ventana de una solución arreglada y negociada, tiene que existir las condiciones y la voluntad política de ambas partes. Aquí hay que nada más ser claro que la guerra entre Ucrania y Rusia son entre dos países. En el caso de Israel y Hamás, pues es entre un Estado y un actor no estatal como es Hamás, que es un grupo terrorista, pero que a la vez gobierna en la franja de Gaza, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer esas diferencias y pues decir a grandes rasgos que en ambos casos o incluso en cualquier otra guerra, conflicto que se esté librando actualmente en el mundo, la verdad es que estas guerras tienen un impacto humanitario devastador tanto en las personas, en las comunidades, en las familias y también en los países involucrados. Entre los impactos más significativos podemos encontrar, pues principalmente la pérdida de vidas humanas y sobre todo en ambos conflictos, principalmente esta pérdida de vidas humanas se da en civiles, además de los combatientes, pero desgraciadamente en esto quienes pierden la vida son los civiles, afectando, por supuesto, ¿no? a las familias, a las comunidades de estas bajas. Ya vemos que hay desplazamiento forzado, ¿no? Donde se obliga a millones de personas a abandonar sus casas, sus comunidades, para buscar seguridad, ya sea dentro de su propio país o como refugiados en otros países, lo que también provoca pues desafíos humanitarios para los países receptores, ¿no? Porque a esas personas hay que darles alimentos, agua, viviendas, atención médica. Entonces, pues puede también llegar a generar conflictos dentro de los países que acogen a estos refugiados. Por supuesto, ¿no? Tanto en Rusia, en Ucrania, en Gaza y en Israel hay un deterioro de las condiciones de vida, ¿no? Hemos visto que las guerras destruyen las infraestructuras de los propios países, ¿no? Se destruyen carreteras, hospitales, escuelas y pues se pierden toda la distribución de alimentos, de agua, de salud. Entonces, y eso también va a dificultar el desarrollo de estos países. Incluso aún acabando la guerra, se van a necesitar una cantidad enorme de recursos, tanto materiales, económicos y humanos, para reconstruir pues estos países, ¿no? Claro que también estas personas tienen un impacto en la salud mental. Todas las personas tienen ya sea trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad. Desgraciadamente, en cualquier conflicto se da mucho la violencia de género, es decir, el blanco en muchas ocasiones van a ser las mujeres, las niñas que van a ser víctimas incluso, ¿no? de violencia sexual, que esto se usa desgraciadamente muchas veces como arma de guerra. Hay escasez en los alimentos. Casi no se habla de esto, pero también hay una destrucción del patrimonio cultural, ¿no? Se destruyen sitios históricos, arte, que pues influye también en esta situación, ¿no? Aquí yo quiero también dejar en claro que después de dar este contexto, la verdad es que lo primero que se pierde en la guerra es la compasión y la empatía. No, realmente en estas guerras muchas veces llegamos a aniquilar al otro, al enemigo, lo deshumanizamos, no nos ponemos en su lugar para no entender también el dolor y el sufrimiento de nuestro enemigo como si fuera propio. Incluso, ya lo decía el escritor israelí Amos Oz, él hablaba que lo más peligroso del siglo XXI es el fanatismo en todas sus formas, el fanatismo nacionalista,
que eso lo podemos ver en la guerra de Rusia y Ucrania, el fanatismo religioso, el fanatismo económico, y que cualquier tipo de fanatismo solamente va a producir violencia, ¿no? Aquí también es una constante en casi todas las reglas, donde se entra en pensamientos muy maniqueos, donde es nosotros tenemos la razón y ellos no. Se entran en pensamientos muy simplistas de decir, ellos son los buenos, yo soy el bueno, ellos son los malos, ¿no? Entonces, realmente, donde pues el mundo y los fenómenos son mucho, mucho más complejos, y claro, estamos ahorita en un mundo donde todos buscamos que los problemas complejos tengan respuestas simples, ¿no? Entonces también acabamos viendo las cosas de forma muy, muy simplificada, ¿no? Entonces yo nada más también quiero dejar en claro que las iniciativas para la construcción de la paz hay que verlas no como una ausencia de guerra, sino hay que construir la paz día a día con propuestas integrales en materia de educación, salud, economía, eso que beneficie la vida cotidiana de las personas, porque realmente esta es la paz que es mucho más duradera. Si va a ser nada más ausencia de guerra, se cae en un contexto donde cualquier cosa va a hacer estallar nuevamente la guerra, ¿no? Entonces hay que construir una paz positiva. Hay que entender, sobre todo también en los conflictos, en el conflicto palestino-israelí, hay muchas barreras psicológicas entre ambas partes. Han sido muchos años de conflicto, incluso se llega a decir que es un conflicto irresuelto, donde pues ha habido mucha educación hacia el odio. Entonces, el gran reto es derribar esa educación hacia el odio, ¿no? Entonces, pues una de las formas es escuchar la narrativa del otro, transformar el dolor en algo productivo, y pues aquí el objetivo es trabajar en el bienestar de todas las poblaciones, y sobre todo yo sé que tanto hoy en Rusia y Ucrania y en el conflicto de Hamas y de Israel, que apenas está comenzando y que seguramente todavía va a ser un conflicto que va a durar, eh, es muy difícil hoy, yo sé, hablar de paz, aunque en el conflicto de Ucrania y de Rusia se han dado ciertas iniciativas. Zelensky ya está proponiendo 10 puntos a favor de la paz, porque ya la guerra está siendo insostenible, ¿no? Y leía varios estudios que se encargan eh, de trabajar y de hablar sobre la paz en conflictos tan arraigados y demás, es que quizás el incentivo para hacer la paz es ver hacia adelante y ver y buscar un futuro mejor, ¿no? Leía a un especialista en esto que decía que en el caso de los conflictos como en Sudáfrica, en Ruanda, en Camboya, eh, normalmente que hay familias destruidas y demás, quizás no sea la empatía lo que permita abrir los espacios de paz, pero sino ver por los hijos que están quedando vivos, buscar espacios para que estos hijos tengan un mejor futuro, ¿no? Lo que pasa es que, e incluso hay muchas, muchas iniciativas, ¿no? En conjunto de israelíes como palestinos, para que han trabajado para que esta realidad cambie. Lo que pasa es que de eso no se habla mucho porque es más morboso hablar de lo negativo, ¿no? Incluso podemos decir, no sé si ustedes han escuchado,
pero hoy Vivian Silver, una canadiense israelí de 74 años que vivía en estos kibutzim que están al sur de Israel, ella hoy está secuestrada por Hamas, pero es una activista que después de la guerra de Hamas e Israel del 2014 fundó una ONG que se llama Woman Wage Peace, es decir, Mujeres en Búsqueda de Paz. Y me gustaría aquí nada más para ir cerrando, hablar de dos aspectos para buscar la paz. Uno es que hay que incluir a las mujeres en esta construcción para la paz. Es muy importante la visión que ellas tienen para lograr la paz y para mantener la paz. Entonces, esta ONG ha trabajado también en eso y la importancia de lo que, y por eso de verdad los felicito a ustedes que son jóvenes que tuvieron esta iniciativa, porque en la mayoría de los estudios sobre negociaciones, sobre conflictos internacionales para hablar de paz, las grandes ausentes son las mujeres, que es la mitad de la población o más, pero también el gran ausente son los jóvenes. No, ustedes vean las fotos, incluso si buscan hoy, tenemos esta reunión de Malca de Zelensky y en la foto la mayoría son varones, más de 50 años, pocas mujeres, pero realmente eso es muy, muy importante que hay que incluir en la toma de decisiones también a los jóvenes, porque ahí es donde se está debatiendo su futuro y desgraciadamente, ya lo decía Roosevelt, él decía que la guerra es de jóvenes muriendo y viejos hablando, ¿no? Es decir, es muy, muy importante ver hacia un mejor futuro, ¿no? Entonces, ya para terminar, quiero también dejar sobre la mesa donde de verdad, ojalá a partir de ahora el mundo, los diferentes organismos y demás, analicen el papel tanto de los medios de comunicación y el papel que ha jugado las redes sociales para difundir información falsa, para difundir estos discursos de odio, donde a mí me parece que que todo esto se debe de regular, ¿no? En el caso de este ataque terrorista de Hamas, fueron los mismos terroristas que tenían estas cámaras donde estaban grabando en vivo las atrocidades que estaban haciendo, pero a la vez las estaban difundiendo y no a través de las diferentes redes sociales y no hubo en ningún momento una, una prohibición o censura para esta difusión. Entonces, me parece que todo esto, todo lo que difunda odio y violencia, debe de regularse, ¿no? Incluso ya hay una demanda contra Twitter, hoy X, porque me parece que eso es algo que se tendrá que discutir, ¿no? Entonces, termino nada más diciendo que para lograr la paz, en todos los casos, los líderes necesitan, uno, de mucho valor, mucho coraje, que exista un verdadero liderazgo y sobre todo que haya la voluntad, que no sé qué tanto se vea hoy, para que lleguemos a la paz y dejemos de ver monstruos y veamos seres humanos. Hasta aquí yo lo dejaría. Muchas gracias, maestra Giovanna, de verdad, qué grandes lecciones nos acaba de compartir. Por ejemplo, esto de que lo primero que se pierde en la guerra es la compasión y la empatía. Híjole, totalmente, y lo estamos viendo en este momento, el incluir a las mujeres, el que la paz es propositiva, es iniciativa, híjole, de verdad, muchas gracias por compartirnos todo esto. Y pues siguiendo con todo con este foro que hoy tenemos aquí, queremos invitar a Isaac para que nos presente, a Isaac, nuestro amigo de Diario Judío, que por favor presente a nuestro siguiente invitado, Gabriel Chocrón.
Isaac, ¿estás por ahí? Acá estamos, Jessy, Samantha, Joana. Yo ya tengo como 2 millones de preguntas para Joana, para Gabriel y todavía no habla, y para todo mundo, pero bueno, no se trata de eso, se trata de hablar de la paz y de todo. Pero hoy me da mucho gusto presentar además a Gabriel Chocrón, que es además desde que lo conozco, ahora sí, desde que él era chico casi, y empezó con toda esta labor de difundir lo que estaba sucediendo. Les voy a leer un poquito de lo que es esto, porque si no nos podríamos pasar todo el día aquí hablando nada más de él. Gabriel es originario de Venezuela, vive en Israel, es un experto en comunicación social, ciencias políticas de la Universidad de Barilán, fue portavoz del Ejército de Israel, del brazo humanitario de las Fuerzas de Defensa de Israel en Judea y Samaria, y en especial para medios internacionales, aprovechando su buen español y su conocimiento de los temas. Entre otras funciones, hoy es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para América Latina y maneja las redes oficiales del Estado de Israel en español, y es fundador de Conexión Israel y facilita la colaboración de información entre Israel y América Latina. Y déjenme decirle que en unos momentos tiene además más de 50 millones de seguidores, algunas de sus redes sociales que manejan con el Estado de Israel. Así que, Gabriel, el micrófono es tuyo. Dinos, platícanos qué está pasando en Israel, cómo lo ven y si en algún momento se puede llegar a lo que todos queremos, que es una paz, ¿no? Gracias, Isaac, gracias por las palabras, gracias también a Jesse y a Samantha por la organización y la invitación. Realmente es un placer que estando aquí en medio de este conflicto haya gente del otro lado del mundo pendiente, escuchando y también discutiendo sobre la paz, que creo que es algo que todos anhelamos, por supuesto. Yo, si me permiten, como decía Isaac, voy a hacer un breve resumen de lo que pasó en Israel, un poco dar contexto de lo que fueron las últimas semanas en Israel, pero después también, siguiendo un poco lo que dijo la profesora Joana, hablar en un término más amplio de lo que es el conflicto palestino-israelí y las posibilidades de paz, esperemos que en los próximos años o tal vez décadas. Como todos saben, esto comenzó el día, digamos, el conflicto actual, la guerra actual comenzó el día 7 de octubre, cuando terroristas de la organización terrorista Hamas se infiltraron en territorio israelí, al mismo tiempo que disparaban cientos de cohetes contra Israel y su población civil. Se infiltraron en las poblaciones del sur de Israel, los kibutzim, que son estas comunas en su mayoría agrícolas, que muchas están en el sur, es el lugar donde a través de estos kibutzim se hizo florecer el desierto acá en Israel. Y estos terroristas se infiltraron en esas comunidades y en varios poblados en el sur de Israel, en total más de 30 poblados en los que se infiltraron. Hoy sabemos que fueron alrededor de 2.500 terroristas que se infiltraron y comenzaron simplemente en una, digamos, en una masacre sistemática en el sur de Israel, donde pasaban casa por casa, puerta por puerta, y iban asesinando prácticamente a todos los que veían, sean civiles, sean soldados, sean judíos o sean musulmanes, sean chicos o sean ancianos, a todos, y además secuestraron a más de 200 personas. Hoy sabemos que son 230 personas que por lo menos que están secuestradas en Gaza. No sabemos cuántas de ellas vivas, cuántas de ellas muertas, y estamos hablando de personas entre los 9 meses y los 85 años, es decir, de nuevo de todos los rangos de edades. Ahora, a partir de ese momento, como decía, eso pasó el sábado 7 de octubre, comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana. Estamos ya un poco más de 3 semanas después, y en primer lugar, siguen habiendo ataques constantes desde la Franja de Gaza hacia Israel. Han habido en estas 3 semanas más de 8.000 cohetes disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel, y al mismo tiempo, desde ese mismo sábado comenzó un operativo bastante significativo de las Fuerzas de Defensa de Israel en contra de la infraestructura terrorista del Hamas en la Franja de Gaza. Y digamos, la realidad actual es que en estos momentos Israel está atacando la infraestructura terrorista del Hamas, mientras sigue siendo atacado de forma constante por los cohetes del Hamas, e incluso siguen habiendo intentos de infiltración en territorio israelí. Vimos incluso hoy en la tarde que terroristas que estaban cerca del paso humanitario, que ya vamos a hablar del paso humanitario, de Erez en el norte de la Franja de Gaza, intentaron infiltrarse en territorio israelí y fueron abatidos por la seguridad israelí que está en el lugar. Y estamos realmente hablando de un conflicto que, si cuando comenzó hablábamos de este ataque indiscriminado, cruel, salvaje de la organización terrorista Hamas en contra de Israel y sus civiles, hoy en el mundo ya estamos escuchando personas que están acusando a Israel por esta guerra. Incluso hay todo tipo de teorías conspirativas de que Israel en realidad quería esta guerra y que dejaron entrar a los terroristas, cosas que no tienen ningún sentido.
pero creo que es importante, y lo mencionaba la profesora Joana en sus palabras, es importante separar o diferenciar lo que es el conflicto actual entre Israel y la organización terrorista Hamas de lo que es, digamos, clásicamente el conflicto palestino-israelí. Cuando hablamos del Hamas, estamos hablando de una organización terrorista, así lo reconocen gran parte de los países del mundo civilizado occidental, podríamos llamarlo, Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Paraguay, inclusive en América Latina, Israel, por supuesto, en la Unión Europea, una organización terrorista que se funda en el año 1987 y desde su carta fundacional establece que el objetivo de esta organización es acabar con el Estado de Israel y establecer en su lugar un Estado islámico. Y si les suena conocido, sí, un Estado islámico. Y realmente desde el año 1987 en adelante, eso es lo que han intentado. No es primera vez que la Hamas ataca a Israel, no es ni siquiera primera vez que secuestra a jóvenes israelíes o que asesina a personas en un atentado terrorista. Simplemente esta vez fue mucho más grave, tanto en cantidad, magnitud, como en la crueldad de los actos que realizaron. Pero desde el año 1987 en adelante ha sido el objetivo de la organización terrorista Hamas. Una organización terrorista que, recordemos, está en el poder en la Franja de Gaza desde el año 2007. En el año 2005, echando un poco para atrás, Israel se retira de la Franja de Gaza de forma unilateral, en lo que aquí en Israel se conoció como la desconexión de Gaza. Es decir, Israel sacó a toda su presencia militar que había dentro de la Franja de Gaza y también a cerca de 10.000 israelíes que en ese momento vivían dentro de la Franja de Gaza. Se retira de forma unilateral en el 2005 en búsqueda de la paz y en el año 2007 sube al poder, toma el control de la Franja de Gaza de forma violenta, podríamos decir, la organización terrorista Hamas, y desde ese momento estamos en un estado, digamos, de conflicto constante entre Israel y la organización terrorista Hamas, principalmente en la Franja de Gaza, pero también han hecho acciones terroristas en Judea y Samaria o Cisjordania y también dentro del territorio israelí. Ahora digo que es diferente porque hay que recordarnos que hace 30 años exactamente Israel firmó con lo que hoy en día es la Autoridad Palestina lo que se llamaron los acuerdos de Oslo. Entre el año 1993 y 1995 se firman una serie de acuerdos entre Israel y lo que en ese entonces se llamaba la Organización de Liberación Palestina, la OLP, que establecen una especie de camino o de hoja de ruta para alcanzar una paz. El primero de esos pasos fue que esta OLP reconoció la existencia del Estado de Israel y, digamos, en respuesta Israel también reconoció a esta OLP como representante legítimo del pueblo palestino. Es decir, para Israel desde el año 1993 en adelante, la OLP, que hoy en día es la Autoridad Palestina, es la única representante legítima de el pueblo palestino, y de hecho para obtener este reconocimiento una de las cosas que tuvieron que hacer, por lo menos en los papeles, podemos discutir si en la práctica lo hacen o no, es declarar que abandonaban el terrorismo o la resistencia armada como forma de conseguir sus aspiraciones nacionales de tener un Estado. Ahora digo que estamos en un conflicto diferente, porque como bien decía la profesora, cuando estamos en una guerra, en la guerra en realidad nadie gana, y no hay, digamos, victoriosos por completo. No hay personas que podemos decir que tienen el 100% de la razón y el otro está 100% equivocado, pero los que somos amantes de la paz entendemos que este conflicto es un conflicto que para que haya una paz en el futuro solo puede terminar de una forma, que es que esta organización terrorista Hamas sea eliminada, sea destruida, sea desmantelada y que no pueda seguir influyendo tanto sobre los ciudadanos israelíes como sobre los ciudadanos palestinos en la Franja de Gaza. Yo les cuento por mi experiencia, y me identifico mucho con lo que dijo la profesora Joana respecto a pasos para construir la paz. Yo cuando era portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en los territorios, el objetivo principal de mi unidad, estando vestidos de color verde oliva con el uniforme del ejército y el sello de mi unidad acá y la bandera de Israel en el otro lado, nuestro objetivo principal era construir paz, era traer estabilidad a la región, era alejar el conflicto. Y les puedo contar muchos ejemplos. Por ejemplo, yo entré al ejército en el año 2013 y en ese momento habían 60.000 palestinos que entraban día tras día a trabajar en Israel. Ahora, en el año 2014, como bien mencionaba la profesora, hubo un conflicto armado entre Israel y el Hamas. Además, en ese año 2014 también hubo un secuestro de 3 jóvenes israelíes de entre 16 y 19 años que fueron secuestrados y asesinados también por el Hamas. En el año 2015 comenzó lo que se llama la Intifada de los Cuchillos, que fue una serie de más de 600 atentados en un espacio de 1 año y medio, especialmente dentro de Judea y Samaria y en Jerusalén, perpetrado por terroristas palestinos en contra de la población civil y militar israelí.
Ahora, imagínense que yo entré en el ejército en el año 2013 y habían 60.000 palestinos trabajando en Israel. Hubo una guerra, hubo un secuestro de 3 jóvenes, o secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes. Hubo 600 atentados terroristas en un espacio de 1 año y medio. Ahora, yo salgo del ejército en el año 2016, la lógica nos dictaría que el ejército israelí tiene que haber cortado por completo la entrada de palestinos a trabajar en Israel. Eso sería lo que dictaría la lógica, porque al haber un flujo de 60.000 personas que entran todos los días desde un territorio enemigo, entre comillas, y hago énfasis en las comillas, el primer paso que cualquier ejército del mundo tomaría para asegurar a sus ciudadanos es que no entren personas desde un territorio enemigo. Y sin embargo, en el año 2016, cuando salí del ejército, no habían 60.000 palestinos trabajando en Israel, habían 120.000. Se había duplicado la cantidad de palestinos que trabajaban en Israel, justamente porque el pensamiento del establishment de seguridad israelí, el pensamiento del Ministerio de Defensa israelí, era que a través de mejorar la calidad de vida, la estabilidad económica, las condiciones de vida de los palestinos en los territorios, podíamos también alejar el conflicto y construir un poco la paz. Igual que habían 120.000 palestinos que entraban a trabajar a Israel día tras día, habían casi 100.000 palestinos que entraban durante todo el año para recibir tratamiento médico en Israel. Habían proyectos de cooperación agrícola, habían proyectos de preparación de personal médico palestino en hospitales israelíes, habían intercambios de personas que hacían pasantías, palestinos que hacían pasantías en empresas tecnológicas israelíes. Ahora, todo esto con toda esta mentalidad de construir pasos hacia la paz. Pero todo esto pasaba en los territorios Judea y Samaria, Cisjordania, y no pasaba en la Franja de Gaza, porque entendíamos que en la Franja de Gaza era imposible permitir que una cantidad masiva de personas entraran a territorio israelí sin poner en riesgo la seguridad de Israel, siendo que este territorio estaba gobernado por una organización terrorista. Ahora, en el año 2022, el Ministerio de Defensa israelí, el gobierno israelí, decide cambiar un poco su política y decide aplicar una medida parecida a lo que hacían en Cisjordania, también frente a la Franja de Gaza, y deciden que 20.000 palestinos de la Franja de Gaza entren también todos los días a Israel a trabajar en territorio israelí. Lamentablemente, eso no alejó la guerra. No puedo decir con la información que es pública ahora que tampoco esos 20.000 palestinos estuvieron involucrados de alguna forma en lo que fueron los ataques en el sur de Israel, pero sí podemos decir que si en Israel había un concepto de que tomando estas medidas estábamos alejando el conflicto, la actual guerra echó 10 pasos para atrás este concepto, porque vimos que Israel tomó medidas sin precedentes para mejorar la calidad de vida en la Franja de Gaza, y sin embargo lo que recibimos en respuesta fue el peor ataque terrorista de la historia de Israel. Ahora, esto no significa que nosotros los que amamos la paz tenemos que levantar las manos y decir, bueno, si no se puede construir la paz, hay que rendirnos y hay que matarnos acá y que gane el más fuerte. Para nada. Yo pienso que la única diferencia que tiene que haber ahora en nuestro pensamiento es que para poder construir la paz, primero tenemos que acabar con el terrorismo. En el judaísmo, no sé cuántos acá conocen la filosofía judía, hay un dicho que dice en hebreo, Sur merá va'aseh tov, aléjate del mal y haz el bien. Y es interesante la forma, la etimología, la forma lingüística de esta oración, porque no dice haz el bien y aléjate del mal, dice aléjate del mal y haz el bien. Es decir, el primer paso para poder construir algo bueno, el primer paso para poder hacer el bien, es alejarnos del mal. Y eso es lo que el Estado de Israel entiende en esta guerra, que tal vez no estaba tan claro en el pasado, que es que no podemos postergar la eliminación, el desmantelamiento, digamos, neutralización de una organización terrorista como el Hamas, que sabíamos qué pensaba y ahora vimos de lo que es capaz. Entonces creo que en términos de paz, y si bien, digamos, nuestro anhelo es siempre por la paz, y así lo hemos hecho año tras año, década tras década, propuesta de paz tras propuesta de paz, Israel siempre ha tendido su mano hacia la paz. Basta con ver la Declaración de Independencia de Israel, una de los párrafos en la Declaración de la Independencia dice que Israel, el primer día cuando se creó el Estado de Israel, dice que Israel extiende su mano en paz y en buena vecindad a los países vecinos, países que unas horas después iban a ser los primeros en atacar el Estado de Israel y intentar borrarlo del mapa. Entonces vemos cómo Israel en su concepto es un país que ama la paz, pero que al mismo tiempo entiende que para poder construir esta paz tenemos que también saber alejar el mal, tenemos que también saber eliminar el terrorismo. Y antes de terminar con esta introducción, quiero también pensar en el timing, en el contexto en el que se da este ataque del Hamas en octubre del año 2023. Porque estábamos realmente, y lo puedo decir también del punto de vista personal, humano, y también del punto de vista como analista y como, digamos,
persona que esté involucrada en el panorama de tanto defensa como diplomático israelí, que realmente Israel está en el mejor momento de su historia en cuanto a la integración regional, en cuanto al impulso de estas iniciativas de paz. Vimos como en septiembre del año 2020 Israel firmaba la paz en primer lugar con Emiratos Árabes y con Bahrein, luego Israel firmó, digamos, la paz con Sudán, luego, digamos, renormalizamos las relaciones con Marruecos, y estábamos realmente en el momento cúspide, así lo dijo el propio primer ministro Netanyahu, para alcanzar una paz también con Arabia Saudita, que es tal vez el jugador más clave en toda la región del Medio Oriente. Israel estaba muy cerca de alcanzar esta paz con Arabia Saudita. Y en este mismo contexto, en el que estamos más cerca que nunca de traer una paz que iba a ser aún más relevante para la región, en este contexto es que viene esta organización terrorista y ataca a Israel y hace tambalearse de alguna forma esta perspectiva de paz, o por lo menos posponerla hasta que termine la guerra y un poco después. Entonces entendemos que quienes quieren construir la paz, quienes quieren realmente que la región del Medio Oriente sea una región que deje de sangrar y comience a construir, sea una región que no se centre tanto en los dolores, en los traumas del pasado, y se centre más en cómo construir el futuro, quienes queremos una región así, que espero que seamos todos los que estamos en esta sala, entendemos que sí hay acá un enemigo. Y esto es lo único que tal vez que no concuerdo con la profesora Johanna, es que es cierto que en los conflictos no hay uno totalmente bueno y uno totalmente malo, en eso estoy totalmente de acuerdo, y también pueden haber errores de ambos lados, y pueden haber personas que se equivoquen o que tengan una mala intención en ambos lados, pero sí creo que, digamos, tiene que haber una claridad moral de expresar, de decir, de afirmar que organizaciones terroristas como el Hamas no tienen que tener lugar en esta región ni en el mundo. Y organizaciones como el Hamas no tienen que poder levantar la cabeza y hacer con la población civil, mucho más la población civil de otro país, como lo que hicieron con la población civil israelí el 7 de octubre del 2023. Y solamente para cerrar esta idea, y ya terminar también esta introducción, estamos ante una organización terrorista que es enemiga de Israel, es enemiga de la paz y es enemiga también del pueblo palestino. Yo les digo que por mi experiencia estando el tiempo que estuve en los territorios, por lo que vemos también que está pasando hoy en el año 2023 en la Franja de Gaza, el principal enemigo, el principal peligro, el principal causante del mal del pueblo palestino es la organización terrorista Hamas. Más allá de que se esconden detrás de la población civil para disparar cohetes y almacenar sus armas, más allá de que ponen sus comandos, sus centros de comando debajo de hospitales, más allá de todo eso, más allá de que utilizan los recursos del pueblo palestino, no para el beneficio del pueblo palestino, sino para alimentar su maquinaria terrorista, miles de millones de dólares que recibieron de ayuda internacional, que en lugar de invertirlos en construir una planta para purificar agua o una planta eléctrica, lo invirtieron en más cohetes, más armas y más terrorismo. Pero peor aún, y esto lo rescato también de lo que dijo la profesora Johanna, están utilizando a los jóvenes para perpetuar el conflicto. Están utilizando a los más indefensos, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para adoctrinarlos al terrorismo, para enseñarles de forma opresiva, de forma violenta, que los judíos y el Estado de Israel son un enemigo al que hay que borrar de la faz de la tierra, y esas son frases que ellos dicen, y este tal vez es el principal desafío que va a tener Israel el día después de esta guerra, de alguna forma de recuperar la mente, recuperar incluso la inocencia de estas personas para que estén abiertas a que Israel y en general en esta región se puede construir paz y que el único camino no es el terrorismo y la guerra. Muchas gracias, profesor. Qué impresionante todo esto que nos comparte. Creo que todos hemos sido testigos a través de las redes sociales de lo fuerte que ha estado el conflicto y pues de los horrores que se han logrado, ¿no? Y me parece relevante todo lo que nos ha compartido, pero sobre todo esta frase que tiene el judaísmo que dice, aléjate del mal y haz el bien. En el catolicismo, el Papa nos ha dicho, no se cansen de hacer el bien, y sobre todo a los jóvenes. Y otra vez caemos en esta conversación sobre la importancia de que nosotros jóvenes nos involucremos también en estos discursos de paz, ¿no? Entonces, invito a todo nuestro foro, a todos los participantes que están hoy aquí, a que sobre todo si somos jóvenes, si tenemos la fuerza, si tenemos la capacidad, nos informemos y nos mantengamos pendientes de hacer el bien, no solo de evitar el mal, ¿no?
Muchas gracias, profesor Gabriel. Y pues me da muchísimo gusto presentarles a nuestra tercera gran invitada de este día, a la doctora Tamara Colangui. La doctora Tamara es directora de la Cátedra Shimon Peres para la Paz, un gran instituto de paz, de educación de paz, y es destacada académica con un PhD en investigación interdisciplinaria y una maestría en Derecho Comparado de la Universidad de San Diego. Tiene una trayectoria de 20 años en la Universidad de Anáhuac y es autora de varios libros sobre educación para la paz. Ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional y es reconocida en 2008 con la medalla Generación Anáhuac por su promoción a la cultura de la paz, la tolerancia y la empatía. Bienvenida, profesora Tamara. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que ya le pusimos para que acepte abrir su micrófono porque creo que estaba apagado allá. ¿Sí? Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que en estos momentos tan difíciles de angustia, de tristeza, de violencia, de inseguridad, todos tenemos algo importante que decir. Yo he estado promoviendo la educación para la paz a través de una cátedra que estableció Shimon Peres hace 22 años. Y la verdad es de que soy amante de este valor. Siento que nosotros como seres humanos en este mundo tenemos todavía muchísimo que aprender. Y bueno, a través de lo que les voy a decir, creo que podemos hacer un poquito de conciencia. El conflicto, o más bien los conflictos que rodean al mundo, son conflictos difíciles. Tenemos el Lejano Oriente, tenemos el Medio Oriente, tenemos Rusia y Ucrania, tenemos África. Cada zona tiene sus propios problemas. Pero yo vengo hoy específicamente a hablarles de lo que es realmente la palabra paz. Y les quiero expresar que nosotros podemos hablar de paz desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del armamentismo y el pacifismo, desde el punto de vista de la innovación, del diálogo, de la educación y de la religión, entre muchos otros. Hoy vamos a hablar específicamente de la educación. Sí existe algo que se llama educación para la paz, pero no es una educación política, sino más bien es una educación de conciencia hacia nosotros como seres humanos. Cuando nosotros hablamos de paz y hablamos de los seres humanos en este mundo, hablamos de una paz interna que cada uno debe tener particularmente, pero también hablamos de una paz que es preocupándonos por el prójimo y como resultado de las relaciones sociales que tenemos. Y es tan válida la paz que tenemos con el que está sentado al lado de nosotros, como la paz que pide Ucrania, como la paz que pide Rusia, como la paz que pide África, o como la paz en contra del terrorismo y la paz que pide Israel, y la paz que piden los palestinos. Pero nosotros como seres humanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra conciencia para poder ser partícipes de construir esta palabra multidisciplinaria, importante, complicada, porque cada quien tiene su punto de vista? Nosotros abogamos por democracias en este mundo, pero las democracias no se forman solamente porque chasqueamos los dedos, se forman por la participación ciudadana. Entonces, ante todo y primero, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico. ¿A qué me refiero? Hablamos de toda esta nube terrible, mediática, oscura, en donde nos manipulan, en donde no sabemos ya qué es real y qué no es real, en donde las opiniones no son necesariamente objetivas. Pero si nosotros realmente estuviéramos bien informados, le daríamos like a algo que es fake news, compartiríamos algo que sabemos que no es real, entonces seamos partícipes. Sí podemos hacer muchas cosas. La principal y una de las principales, uno, es crear un pensamiento crítico. Dentro de las escuelas, dentro de los hogares, dentro de las comunidades religiosas, tenemos que empezar a luchar por crear pensamientos críticos en donde las personas sepan que sí tienen el derecho y la obligación de ser protagonistas en cualquier situación mundial, no nada más en las situaciones que nos atañen. Yo les quiero contar varias experiencias y una de ellas es que me he dado cuenta en muchas ocasiones que las personas
tienen una apatía hacia el conflicto. Mientras el conflicto no esté cerca de mí, mientras a mí no me pegue, mientras yo no me sienta directamente relacionado, me voy a mantener a la distancia. Me voy a informar, voy a dar likes, voy a dar de vez en cuando alguna opinión, pero realmente, ¿por qué nos tenemos que esperar a que nos pegue? ¿Por qué necesitamos esperar a que tengamos nosotros todos aquellos sufrimientos para poder entender el dolor de la gente en el mundo? Entonces, otra de las cosas importantes es la compasión y la empatía. ¿Cómo voy a poder sentir esta compasión y esta empatía si no estoy familiarizado con lo que está pasando? Pero familiarizarlo de cerca. La revista de Harvard, que se publica semestralmente, hace una investigación en donde habla de los tipos diferentes de empatía. Y habla de una empatía consciente, que es la empatía racional, en donde yo pienso que debo ponerme en los zapatos de otra persona. Pero por otro lado, habla de la empatía sensible. Es aquella empatía donde uno siente que debe ponerse en los zapatos de otra persona. Y la última es la conjunción de las dos, donde realmente uno entiende por qué y realmente es compasivo ante la situación y se identifica y se pone en los zapatos de la gente para poderlo entender. Estas características son sumamente importantes cuando hablamos de resolver conflictos. Las personas que están involucradas en los conflictos de Ucrania, Palestina, Israel, Rusia, África, etcétera, son seres humanos igual que nosotros, que desafortunadamente les tocó vivir una situación de esta índole, pero no por eso nosotros tenemos que mantenernos en silencio. Nosotros podemos hacer una gran diferencia y un gran cambio si nosotros expresamos nuestra opinión informada, emotiva, compasiva y con solidaridad. No se trata de ver qué bando gana, se trata de saber que hay que defender una causa y esa causa es la humanidad. Para que nosotros podamos educar para la paz, lo primero que tenemos que hacer es educar al corazón. Yo no le puedo explicar a nadie qué significa vivir en paz si todas las noticias que escucho en el radio son negativas. Si todo lo que escucho es pleitos entre un lado o el otro, o la falta de información o la falta de participación. No existe nada que yo escuche en el radio donde me dé algo de esperanza hacia el mundo que va a llegar el día de mañana. Por otro lado, tengo que tener una comunicación muy clara y una comunicación efectiva. Los mensajes de los que hablamos tienen que comunicar lo que sentimos, nos tienen que ayudar a resolver los conflictos, tienen que evitar los malos entendidos. Y estas son algunas de las cosas más importantes que surgen para que nosotros aprendamos a resolver nuestros conflictos. Créanme, hay muchos conflictos que se están dando entre personas que no pertenecen al conflicto por varias de estas circunstancias. Por otro lado, tenemos que tener tolerancia a la diferencia. Y esto quiere decir respetar la diferencia. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con ella, siempre y cuando no invada mi círculo y mis libertades y mis derechos humanos, yo tengo que respetar a la gente que está alrededor de mí. En el momento en que esto invada mis libertades y mis derechos, entonces tengo derecho a reaccionar. Hablando de los jóvenes, estamos comprobando lo que está sucediendo, por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, en donde existen jóvenes, asociaciones, fundaciones, instituciones asentadas en universidades que están promoviendo la violencia, en donde la gente, los profesores, inclusive los alumnos, se sienten amenazados. ¿Cómo podemos pensar que en una institución académica esté sucediendo una cosa así? Y todo esto se hace porque estamos apoyando el valor de la libre expresión. ¿Qué es libre expresión? Cuando están perjudicando directamente la seguridad de una persona. Nos estamos olvidando de quiénes somos. Somos los seres humanos que habitamos esta tierra, pero más que seres humanos, somos humanos. Y ante las situaciones que se están presentando en el mundo, no podemos ser indiferentes. Tenemos que sentir que estamos empoderados y tenemos que sentir que podemos hacer algo. Y ese algo es
tener un pensamiento crítico, mantenernos informados, ayudar a difundir la verdad, ser empáticos con el problema y con el sufrimiento de la gente, que es muy, muy importante, porque eso implica que tenemos una responsabilidad social en este mundo. No podemos pensar solamente que vivimos aquí en forma egoísta. Bueno, mientras a mí no me pegue el problema, pues yo mantengo lo mío. Mientras esté alejado, yo mantengo lo mío. Mientras no me hayan robado a mí, pues entonces que ellos arreglen su problema. Mientras el país está cayendo, pues la democracia ahí va, pero yo no me voy a involucrar. No funciona así. Somos parte de un país, somos parte de México. Y nosotros, como parte integral de México, tenemos que luchar por una democracia, tenemos que luchar porque los valores éticos se difundan. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que gran parte del problema que tenemos hoy en día y la falta de paz que existe es porque los valores éticos se están perdiendo, porque no existe un liderazgo ético, porque la gente se está consumiendo en todas aquellas cosas que no están fundamentados en valores morales. Lo primero que tenemos que hacer para educar para la paz es desde chicos, a los niños, a las comunidades, a las congregaciones, tenemos que hacerlos sensibles de lo que está pasando en el mundo. Existe una organización que se llama Facing History and Ourselves en Estados Unidos, que toma como ejemplo todas las experiencias históricas para analizarlas, para llevarlas al salón de clases, para que la gente se empatice con ellas, para que las entienda en su profundidad y para que desarrolle un pensamiento crítico. Este suceso del 7 de octubre, desafortunadamente, va a ser uno de estos eventos que hay que analizar, así como el del Holocausto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de humanidad, estamos hablando de violencia, estamos hablando del no respeto a los derechos humanos. Lo mismo que en cualquier otro conflicto en el mundo, igual para los israelíes, igual para los palestinos. Nosotros como seres humanos, donde hay 34 nacionalidades implicadas en las personas que están secuestradas, el mundo tiene que hablar. El mundo tiene que ver por sus ciudadanos. Y nosotros, como parte de este mundo, también tenemos que levantar nuestra voz, no peleándonos, simplemente exigiendo lo que es de valor. Aparte, dentro de todos los contextos de la educación para la paz, tenemos que saber que se divide en muchos y grandes temas. Justicia social. ¿Dónde está la justicia social en este momento? Está tan lejos el lugar que si no nos afecta directamente, no tenemos por qué presentar líneas de justicia social. ¿Dónde está nuestra responsabilidad social como ciudadanos? Tenemos siempre que aprender a resolver nuestros conflictos, a saber manejarnos en nuestra comunicación y más que nada a respetar a los derechos humanos, respetar el medio ambiente. Cuando hablamos de la palabra paz, también hablamos de aquellas personas que no pueden hacer nada porque no tienen satisfechas sus necesidades básicas. ¿Y a qué me refiero? Yo no puedo pedirle a alguien que se identifique con este concepto si no tiene que comer, si no tiene que darle a su familia para comer. Pero si nosotros empezamos a educar a la gente a hacer negocios que incluyan a las comunidades como muchas empresas emprendedoras e innovadoras, podemos ayudarle a la gente a tratar de enfocar sus pensamientos en preocuparse por el prójimo. ¿Y qué hay de hoy en día y la innovación? ¿Qué hay de la tecnología? ¿Tecnología para la guerra? ¿Eso es lo que queremos hoy en día? Tenemos que cuidarnos en el cybersecurity, porque en cualquier momento por cuestiones económicas, entonces se va a hackear a la gente. De ninguna manera. Tenemos que saber que la tecnología tiene que centrar su principal necesidad en satisfacer las necesidades del ser humano, en crear tecnología médica para crear más calidad de vida, para crear mejores condiciones para los enfermos, crear mejores medicamentos, tecnología para la agricultura, tecnología para la empresa, pero todo aquello para volver hacia un nuevo concepto de bienestar, el bienestar del ser humano. Todo esto y muchísimo más implica educar para la paz. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿estamos tan inmersos en los conflictos? ¿Pero qué estamos haciendo nosotros
para realmente crear conciencia de cuál es nuestro papel. Y esto se lo tiene que preguntar cada quien independiente y individual. Si de veras te afecta lo que estás viviendo y lo que estás viendo a través de las noticias, no compartas si no estás seguro de que es real. No comuniques de algo que no estás seguro que realmente es la verdad. Si tienes curiosidad, investiga, analiza. No dejes de defender la vida, que es lo más importante que hay. Pero yo te invito a que no defiendas al terrorismo, porque esa es la mayor epidemia del ser humano. No podemos defender la violencia, no podemos defender la inseguridad. Y poco a poco vamos a empezar a construir paz, con bases bien firmes. Pero donde hay matanza, donde hay violencia, donde hay terrorismo y en forma mundial, ¿por qué tenemos nosotros que somos seres humanos quedarnos callados? ¿Por qué no expresamos nuestra opinión ante los gobiernos de aquellas personas que realmente están sufriendo esta devastadora situación? Yo estoy segura que nos vamos a sentir muchísimo mejor haciendo algo que sentarnos nada más a aprender la televisión o recibir redes sociales y ver, pues, cuál me parece mejor, qué es lo que dice, no estoy seguro si es verdad. Esta lluvia masiva mediática tiene que parar, pero todos somos parte de, todos tenemos una cierta participación. Tenemos que entender que tenemos un compromiso con la humanidad como parte de seres humanos en nuestra tierra. Si todos hablamos de cuidar el medio ambiente, ¿por qué no hablamos de cuidar a la humanidad? Y esta es la oportunidad. Cuando decimos, es que el conflicto está muy lejos, sí, claro, pero yo puedo hacer algo. Yo puedo hacer algo para tratar de hacer conciencia en diferentes foros, sin pelearme, sobre realmente los valores de vida y los valores de paz que tenemos que defender. Claro. Tenemos que reconciliar y Claro. tenemos que tener justicia. Tami, perfecto. Muy- Oye, Jessy, creo que hay muchas preguntas del público para Gabriel, para Joana, para Tami, entonces creo que podemos proceder. Sí, sí, sí. Bueno, primero, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas y ya dar como apertura al foro con interacción del público, muchas gracias, doctora Tamara, porque creo que acaba de dar justo en algo que es muy importante decir, que es expresar una opinión informada, pero también compasiva, ¿no? ¿Cuántas opiniones estamos viendo en este momento que son desde las vísceras y desde el total desconocimiento? Y de verdad le agradecemos mucho que nos comparta también estas invitaciones a mantenernos, sí, informados, pero también a empatizar con las víctimas y con la gente que pues está viviendo todas estas situaciones tan terribles. Muchas gracias de verdad a nuestros tres invitados especiales del día de hoy. Y Sami nos va a liderar este foro ya con interacciones. Por favor, manden sus preguntas. Muchas gracias, Jessy. Gracias a nuestros ponentes tan interesantes, Joana, Gabriel, doctora Tamara. De verdad que hoy más que nunca es muy importante, ¿no? El entender e informarnos de lo que está pasando. Y pues como decía ahorita la doctora, ¿no? A veces uno piensa, no, pues es que está muy lejos de mí, ¿no? Por ejemplo, los que no pertenecemos, digamos, a la comunidad judía, hablando ahorita de lo que está pasando en Israel o algo así. En mi caso, obviamente, yo también lo veo muy cercano porque yo tengo, pues, como sangre como judía, ¿no? Entonces yo, pues, para mí es algo como más cercano, pero creo que para todos como humanidad, como decíamos, es importante saber lo que está pasando y hacer algo, ¿no? Como decíamos, como decían también, levantar la voz por la verdad, ¿no? Por lo que está pasando con tanta guerra mediática. Y ahorita queremos, bueno, tenemos algunas preguntas, no han sido muchas, pero tenemos muy interesantes. La primera pregunta en el chat, bueno, creo que esa sería dirigida totalmente a Gabriel. Habla de, bueno, de Irán y Hamas, ¿no? Que si hay evidencia de que Irán haya financiado a Hamas y qué implicaría si Irán interviene, ¿no? En este conflicto. Muchas gracias. Bueno, primero creo que evidencia hay, eh, digamos, explícita y más todavía, ellos no lo niegan. Los propios líderes del Hamas han dicho una y otra vez que han recibido apoyo económico, de conocimiento, de entrenamiento de Irán. Vimos como, por ejemplo, al final del conflicto en el año 2021,
lo primero que hizo el líder del Hamas, Ismail Haniyeh, al terminar el conflicto, fue dar un discurso de agradecimiento a Irán por todo el apoyo que les brindó. Eh, por ejemplo, vimos como el cofundador del Hamas, Mahmoud Azar, contó que la primera vez que conoció a Qasem Soleimani, no sé si se acuerdan de ese nombre, que era el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, que Estados Unidos lo abatió hace ya unos años. Mahmoud Azar contó que la primera vez que vio a Qasem Soleimani le dio 22 maletas llenas de dinero para poder comprar armas. Es decir, no hace falta que yo diga que hay evidencia, el propio Hamas lo acepta y lo difunde, inclusive no tienen problema en hacerlo. Hay que entender que al fin y al cabo el Hamas e Irán comparten una base ideológica idéntica, que es una base ideológica que dice que el Estado de Israel no tiene lugar en el Medio Oriente, incluso en la retórica que utilizan es idéntica, hablan de Israel como un cáncer, o algunas veces le llaman como una especie de implante artificial dentro de, el cuerpo del Medio Oriente, y hablan abiertamente de que Israel tiene que ser borrado de la faz de la tierra. Es decir, hay por un lado financiamiento y apoyo abierto, por otro lado hay una identificación ideológica, y el tercer punto que voy a decir tiene que ver con la segunda pregunta, que es que no solamente que Irán y el Hamas compartan esto, sino que lamentablemente es un fenómeno un poco más transversal en el Medio Oriente, donde no solamente es el Hamas con Irán, es también el Hezbollah, que está en nuestra frontera norte, especialmente en el sur del Líbano, es también con la Yihad Islámica Palestina, otra organización terrorista que está en Gaza y también en Judea y Samaria, es con, por ejemplo, los hutíes en el Yemen, y así con prácticamente todos los actores de lo que nosotros en Israel llamamos el eje del mal, vienen financiados, apoyados, pero principalmente forman parte de un brazo largo del régimen iraní en la región. Y eso también lo vivimos en América Latina. Nosotros sabemos que en el año 1992 hubo el primer gran atentado contra israelíes fuera de Israel. Fue el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina, y se sabe hoy en día que fue un atentado financiado y apoyado por Irán. 2 años después hicieron un atentado también contra la AMIA, que es la comunidad judía en Argentina. Hicieron también un atentado en Panamá contra un vuelo de alas chiricanas. Y así, bueno, lamentablemente la huella de Irán la vemos presente en prácticamente todos los lugares donde han habido ataques a gran escala contra israelíes o judíos, inclusive. Ahora, ¿qué significaría que Irán entre en este conflicto? Primero significaría un conflicto de mucha mayor escala a nivel regional y global, podríamos decir, porque el momento en que Irán entra como representante del eje del mal, probablemente se vean implicados los representantes del eje moderado o del eje occidental, lo que podría significar la entrada, por ejemplo, de Estados Unidos al conflicto de una forma directa, lo que podría significar, por ejemplo, la entrada después de otros actores en la región, como Rusia, como Ucrania, como Siria, perdón, como Ucrania, no, como China, como Siria. Estamos hablando de realmente un conflicto que podría expandirse a una escala global. Ahora, creo que en este momento, por lo menos, en este momento, hoy, 29 de octubre, a las 9:11 de la noche en Israel, nadie en la región está interesado en esto. Es decir, a Israel obviamente no le interesa que haya una tercera guerra mundial en el patio de su casa, y mucho menos le interesa poner en riesgo a su población, y por eso Israel lo que ha hecho hasta ahora es que cada vez que está siendo atacado desde el norte, que hemos tenido ataques prácticamente todos los días desde el comienzo de la guerra también en el norte, Israel ha respondido de una forma muy puntual, muy medida contra el origen del ataque y no más allá. Es decir, no ha hecho ataques extensos contra infraestructura terrorista del Hezbollah en el Líbano, sino que siempre se ha limitado a atacar específicamente los puntos donde fue atacado. Pero tampoco creo que es el interés de Irán en este momento, como digo, el 29 de octubre puede ser que mañana la realidad sea otra, porque no hay ahora un momento propicio que nos puede llegar a pensar que esta sea la guerra final, o sea, que sea la guerra que Irán estaba buscando para eliminar al Estado de Israel de la faz de la tierra. No están las condiciones dadas para que eso pueda pasar, y eso nos hace pensar que no hay una voluntad iraní de hacerlo. Ahora, digo todo esto y puede ser, como decía antes, que pueda cambiar en un minuto. Por ejemplo, si por mala suerte un ataque del Hezbollah contra el territorio israelí causa un daño importante, Israel responde con fuerza, ahí puede haber un involucramiento mayor del Hezbollah, o si por ejemplo, digamos, hay alguna especie de ataque contra Irán que se le atribuye a Israel y Irán lo toma como una ofensa y venga a atacar a Israel. Puede haber cualquier cosa que cambie esto en un minuto, pero en este momento no creo que sea el caso de lo que vamos a ver en las próximas semanas o meses. Muchas gracias, Gabriel. Y como comentas, claro que este conflicto y bueno, la situación en Israel siempre es algo único, ¿no? Como dices, no podemos decir qué va a pasar mañana en una hora, es muy incierto todo, pero bueno, gracias por esta respuesta. Ahora le daré la palabra a Isaac, que tiene una pregunta para nuestros ponentes. A ver, estamos hablando de la paz, de la paz, de la paz.
son varias preguntas, bueno, todas combinadas en una, hacia Joana y hacia Gabriel en un sentido. Joana, en la parte de Ucrania con Rusia ¿se puede llegar a alguna paz en esto? ¿Cuál sería un punto medio o a cuál podría ser? Y con Gabriel, pues todavía está más complicado porque además hay que recordar que hay ahí 230 rehenes, entre ellos 2 mexicanos. Gabriel, el que devuelvan los rehenes, el qué se necesita para que se alcanzara la paz. Muchos hablan, y las Naciones Unidas hablan de si la solución es 2 estados para 2 pueblos ahí, ¿se lograría teniendo esto con Hamas? ¿O qué se puede esperar? Porque la región es además conflictiva y porque además ya se ha propuesto y por las partes de repente uno acepta, otro no. ¿Se puede llegar a una paz en este momento o se puede decir? Recordemos que la última guerra antes de esto, de Yom Kippur, la de 73, trajo la paz con Egipto de alguna manera. Esto puede traer de alguna manera la paz con los palestinos, ojo, no con Hamas, porque la guerra es contra Hamas, no contra los palestinos, ¿verdad? Comienza primero la profesora Joana, ¿cierto? Sí, bueno, Isaac, Está fácil la realmente pregunta para los dos. sí, sí, nada más, me gustaría nada más hacer una aclaración de lo que dijo Gabriel. Yo fui muy clara en decir que efectivamente que la solución pacífica no puede darse si está bajo el dominio de actores extremos, como es el caso de los terroristas, ¿no? Cuando hablaba a lo mejor de enemigos es entre palestinos e israelíes, no con Hamas, ¿no? Nada más quería hacer esa aclaración. La paz de Ucrania y Rusia. Yo creo que finalmente se tienen que sentar a negociar ambos actores. Quizás en ambos casos, tanto en el de Ucrania, Rusia, como en el de los palestinos y en el de Israel, la comunidad internacional va a tener que jugar un papel relevante. ¿Ok? Yo creo que eh, un acuerdo en el de Ucrania y Rusia va a tener que pasar. Yo no estoy justificando, nada más estoy diciendo donde quizás Ucrania sí va a tener que perder o ceder ciertos territorios, ¿no? Digo, como Crimea, que ya está habitado más por rusos. eh, Creo que en todos los conflictos, todos los actores, y estoy hablando actores legítimos, reconocidos, van a tener que ceder y van a tener, no se puede hablar de paz en absoluto, ¿no? Es decir, las partes van a tener que ceder en algo, porque si tú quieres ganar absolutos, nunca vas a hacer la paz, ¿no? Entonces, por eso Zelensky plantea que se abran juicios, no sé eso contra Putin, no sé eso qué tanto sea viable por el momento, pero creo que ya ambos países y los ejércitos y las sociedades están ya muy cansadas, muy cansadas. Y yo creo que tanto los palestinos también como los israelíes también se merecen estar en un ambiente de paz y como lo decía Tami, es importante que todos tengan resueltas sus necesidades básicas. No sé si puedo nada más dar una reflexión. Yo sé que se parte de la solución entre Israel y los palestinos de 2 estados para 2 pueblos. Hay que ver qué estados, ¿no? Que también ahí viene una serie pues de soluciones bastante complejas y demás, pero sí creo que no podemos hablar de cuestiones absolutas.
Gracias, Gabriel. profesora. Sí, yo del lado, digamos, del conflicto ahora entre Israel y el Hamas, creo que hay acá un tema que, digamos, de forma natural nos lleva a pensar que, en primer lugar, que una paz con el Hamas es imposible. Es decir, si llega a haber un acuerdo de paz, como decía la profesora, no puede ser dada entre un Estado democrático y una organización terrorista. Eh, y de hecho, les puedo contar que en el año 2007, incluso en el año 2006, cuando el Hamas gana unas elecciones legislativas en la Autoridad Palestina, el mundo le ofrece al Hamas reconocerlo también como representante legítimo del pueblo palestino, con la única condición de que reconozca la existencia de Israel y abandone las armas. Lo mismo que en su momento hizo la OLP, le pedían al Hamas, ok, entendemos que ustedes ahora son una fuerza también política importante dentro de los territorios, reconozcan a Israel, abandonen las armas, y también ustedes van a ser reconocidos por la comunidad internacional. Esto pasó en el año 2006, menos de 24 horas después de la oferta, el Hamas la rechazó y dijo que ellos no tenían ningún interés ni en reconocer a Israel ni en dejar la resistencia armada. Y entonces podríamos decir que no hay ninguna posibilidad de que Israel pueda construir la paz con un actor como es la organización terrorista Hamas. Pero más allá de eso, hay acá tres cosas que es importante entender. Cuando estamos en el Medio Oriente y hay una organización terrorista que entra a tu casa, asesina a tus hijos, secuestra a tus niños, hace todo lo que hizo el Hamas, luego va y vuelve a la Franja de Gaza, se esconde detrás de civiles, se queda con, ahorita hace un rato justo, mientras estábamos acá hablando, el portavoz del ejército confirmó que son 230 los secuestrados y no 222 como teníamos hasta estos días. Entra con esos secuestrados a la Franja de Gaza, se esconde detrás de la población civil. Si en este momento Israel hiciera un cese al fuego con el Hamas, estaría, digamos, cediendo en sus principios, pero más todavía estaría dando un mensaje al mundo de que el terrorismo consigue sus objetivos, porque ellos asesinaron, violaron, hicieron todo lo que hicieron, secuestraron, y en el momento en que Israel estaba tomando acciones contra esta organización terrorista, dijeron, bueno, vamos a parar acá y vamos a dejar que esta pelea para la próxima, como quien dice. Entonces creo que Israel no está dispuesta en este caso a terminar esto ni siquiera solamente con la devolución de los rehenes. Es decir, incluso si mañana el Hamas se despierta en la mañana y dicen, ¿sabes qué? Me fastidia esta guerra, les devuelvo a los 230 que tengo aquí en Gaza. Israel no va a dar por acabada la guerra porque entiende que no está dando el golpe definitivo al Hamas que necesita para poder en el futuro construir una paz. Y aquí vamos con un segundo punto que es muy importante en ese sentido, que es que, como decía la profesora Johanna también, en Israel, el campamento de la paz, es decir, los que creen en la paz, entienden que la única solución pacífica que puede existir es dos estados para dos pueblos. Ahora, eso lo entendemos nosotros y lo decimos nosotros, y por muchos años tuvimos aliados, mejores o peores, en el otro lado representados por la Autoridad Nacional Palestina, pero el día de mañana, si realmente queremos construir esta paz, estos dos estados para dos pueblos, lo primero con lo que hay que terminar son con visiones fanáticas que no ven lugar para el otro en el país. Y estoy hablando inclusive de los dos lados. Estoy hablando de aquellos que niegan el derecho de quienes están del otro lado de este conflicto, de vivir en paz en esta tierra, de tener una representación política, una autonomía en esta tierra, y es por eso que estamos convencidos de que acabar con el Hamas en este momento es algo en beneficio de Israel, por supuesto, que está protegiendo a su población, pero también de la población palestina y en general del futuro de esta región y el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes, que queremos que en lugar de ir al ejército, como hice yo, puedan ir directo a la universidad a estudiar y a seguir construyendo el futuro. Muchas gracias, Gabriel. La verdad es que sí es complicado, ¿no? Por como se menciona, pues el tratar en este conflicto con una organización terrorista, con todo lo terrible que han cometido en estos días y semanas. Hablar de una paz así política, pues es complicado, pero muchas gracias. Ahora queremos regresar un poco hacia el sentido humanitario con una pregunta también que tenemos en el chat para la doctora Tamara. Eh, la pregunta es, ¿cómo recuperar la compasión? Sé que es algo un poco más como general, pero viendo todo lo que está pasando, tanto odio que se están tirando en redes, en todo el mundo, ¿cómo se puede de alguna forma, ¿no? Recuperar la compasión? Sé que algo no es como tan fácil contestar, pero por favor, doctora. A ver, creo que no tiene el micrófono, perdón, activado. Ya, listo. Lo que sí les puedo comentar es que estudios de investigación han demostrado que la gente pierde la sensibilidad cada vez que ve más violencia.
Entonces, cada vez que vamos al cine y empezamos a ver violencia más complicada, cada vez perdemos más la sensibilización y tenemos que recapturar esto. Tenemos que dejar de ver cosas violentas y volver a empezar a ver cosas que motiven al corazón a sensibilizaros por el sufrimiento de los demás. De esa forma vamos a crear más conciencia. Tenemos que analizar todas aquellas cosas positivas del mundo en donde estamos agradecidos de tenerlas para que no nublen nuestra visión aquellas cosas que nos hacen insensibles a la dignidad del ser humano. No es una cosa que se recupera de un día, inclusive educar para la paz no es una cosa que se hace del día al otro, pero si no empezamos a sembrar las semillas hoy, nunca vamos a cosechar. Entonces, la única forma importante que yo les sugiero es empezar a dar gracias por lo que uno tiene, tener gratitud, empezar a ver puras cosas positivas, dejar de insensibilizarse con toda la violencia que nos rodea y entonces vamos a capturar otra vez esa conciencia que nos va a sensibilizar por el sufrimiento de la dignidad humana. Muchas gracias, doctora. Creo que eso es algo muy importante, incluso con este tema tan complicado de que son los conflictos actuales y personalmente en el proyecto que llevamos también sobre el Holocausto, que bueno, se tienen paralelismos y muchas cosas con lo que está pasando, pero finalmente pues son actos terribles, inhumanos, pero que tenemos que de alguna forma pues recobrar esa compasión, ¿no? Por el otro y esa empatía. Y muchas gracias por ello. La siguiente pregunta, pues cualquiera de los tres que guste contestarnos, creo que es muy importante y ya se ha hablado un poquito del tema porque pues una de las mayores guerras es la mediática, ¿no? Entonces preguntan, ¿cómo podemos saber cuando son fake news, ¿no? Y cómo, o sea, cómo filtrar esa información y de las redes que nos llega. Y con eso también quiero agregar a un comentario y pregunta que hay por ahí en el chat, que yo también últimamente he estado escuchando esa, digamos que versión de la historia, no sé cómo llamarle, de que se está diciendo que el Estado de Israel creó a Hamas. Digo, yo, ahorita ustedes me dirán Más qué que, pasa, Samantha, pero más que desde, crearlo, perdón, lo que preguntan más que crearlo es que lo fortaleció al involucrar también a los palestinos que no son jamás, los vas fortaleciendo, creo que es a lo que se refiere más que crearlo, es fortalecerlo, porque al involucrar, digo, a los palestinos que no son parte de y que sufren también, se vuelven afines a Hamas y quieren la misma, ¿no? Creo que es hacia donde sí, va eso. Y creo que la parte de fake news también es cómo saber quién dice la verdad. Más que fake news exacto. también es quién dice la verdad, porque ambos bandos en ambas guerras, que estamos, cada uno da su versión y es muy difícil decir cuál es la correcta o cómo decir esto sí es, ¿no? Sí, no sé quién quiera por ahí contestar, Gabriel, maestra Joana. Sí, claro, Sí. doctora Tamara. Yo quisiera empezar nada más para hablar desde el punto de vista de la educación. En Estados Unidos existen varias empresas, inclusive yo a través de ustedes puedo dejarles los nombres, en donde llegan a las escuelas y les enseñan a los niños cómo desarrollar esta posibilidad de detectar las fake news. ¿Cuáles son los sites importantes que tenemos que buscar, los que terminen .org? O sea, tiene su sistema, pero hay muchas cosas importantes en donde nosotros, a sabiendas de que recibimos tanta información, podemos detectar la fuente de la información. Y eso es importante. Les puedo dejar algunos para que ustedes puedan saber cómo empezar a Sí, por favor. letrarse sobre este tipo de cosas para que nosotros podamos en algún momento discernir de cuál es la que sí es y la que no es. La segunda, tenemos que desconectarnos totalmente de la emoción, porque si estamos enganchados con la emoción y nos llega algo a la que satisface nuestra emoción y nos sentimos reconfortados, luego lo vamos a compartir. Entonces tenemos que tratar de mantener la mayor objetividad posible en este sentido para saber qué es lo que se puede y no se puede compartir. Muchas gracias. No sé si quiere agregar algo, Gabriel o maestra Joana. Ok, sigue. Yo, maestra, si usted quiere No, comenzar. no, no, adelante, adelante, Gabriel. No, yo nada más quería sumar y comparto lo que dijo la profesora Tamara, que realmente hay que desconectar la emoción. Eso es el primer paso para poder realmente, las personas, digamos, que están más alejadas del conflicto, por lo menos, poder realmente analizar la situación, entender cuál es la realidad de lo que está ocurriendo, porque en una guerra pasó también en la guerra entre Ucrania y Rusia, y por supuesto está pasando ahora en la guerra entre Israel y Hamas. Hay imágenes muy fuertes, hay
digamos, muchas veces argumentos que están dirigidos al corazón y no a la razón de ambos lados, podría decir. Y eso es parte, por un lado, del juego mediático de cada uno de los lados que quiere tener el apoyo del público internacional, pero el público que es neutral tiene que entender que esa es parte de la intención, intentar desconectarse lo más posible. Ahora sí creo que es importante que cuando busquemos la información entendamos la credibilidad y digamos, el background de quién está dándonos esa información. Por ejemplo, les puedo decir que algo que se ha dicho mucho estos días, por ejemplo, es que cada vez que dicen datos del Ministerio de Salud de Gaza, en realidad el Ministerio de Salud de Gaza es el Hamas, una organización terrorista. Entonces ustedes pueden tomar o no tomar los datos, yo no soy quien para decirles si tomarlos o no tomarlos, pero es importante primero entender qué significan esos datos, quién es la persona que los da. Y ese es el primer paso para poder, digamos, evaluar la data, es entender quién es la persona que está detrás de ella. Lamentablemente vemos también como algunas organizaciones internacionales, gracias a Dios no todas, a veces son utilizadas en esta guerra informativa, organizaciones que tienen un nombre internacional y un prestigio y están utilizándolo para satisfacer intereses políticos precisos en este conflicto. Hablo, por ejemplo, de organizaciones como Amnistía Internacional, que en medio del conflicto sacó un informe diciendo que Israel estaba utilizando armamento prohibido en la guerra cuando no había ninguna prueba física que dijera que fuera así. Su única prueba fue utilizar un video de una persona que firmó en Gaza y el testimonio hablado de una persona dentro de Gaza, y sin ninguna prueba física afirmaron que Israel estaba utilizando un armamento prohibido, y el ejército de Israel demostró que no estaban utilizando ningún armamento prohibido. Y así cada vez tenemos que tener cuidado que incluso personas o organizaciones que tienen un prestigio, a veces en este tipo de conflictos tienen un interés político por detrás. Y creo que un caso muy clásico, y con esto termino, fue lo que pasó con el tema del hospital Al-Ali en Gaza, ¿no? Vimos una explosión en un hospital. En un primer momento, minutos después de la explosión, salió una organización terrorista como el Hamas a decir que habían muerto 500 personas en un ataque aéreo israelí en un hospital. Israel no contestó, pero todos los medios de comunicación comenzaron a replicar lo que había dicho esta organización terrorista, a pesar de ser una organización terrorista, y no hacer el disclaimer, no hacer la observación frente a sus lectores o frente a sus espectadores de que estaban tomando las palabras de una organización terrorista como fuente, porque digamos, ellos pueden reportar que eso es lo que dice la organización terrorista siempre y cuando expliquen que esa es la fuente de la información. Y el ejército de Israel se tomó prácticamente 4 horas en decir que no habían sido ellos. ¿Por qué? Porque querían realmente evaluar hasta como decimos nosotros en español, hasta el meollo del asunto, que no había ninguna posibilidad de que haya sido un ataque israelí o incluso una defensa israelí contra un cohete, que había sido lo que impactó en el hospital. Y solamente después de 4 horas salió el portavoz de la Fuerza de Defensa israelí y dijo: señores, no fuimos nosotros, fue un cohete fallido disparado desde Gaza que impactó en el estacionamiento del hospital, ni siquiera en el hospital. Ahora, estamos aquí hablando de una guerra mediática importante, de una guerra, digamos, un terrorismo psicológico prácticamente, donde tenemos un ejército, un Estado democrático soberano que se toma 4 horas en investigar un incidente, entendiendo que eso le va a provocar un gran daño a nivel imagen, porque entienden que si tardamos 4 horas en contestar en el mundo de hoy en día, son 4 horas en las que todas las personas están asumiendo que lo que se está diciendo hasta este momento es verdad, pero que a pesar de eso está dispuesto a pagar el precio porque sabe que la credibilidad es el principal valor que puede tener un Estado democrático en medio de un conflicto armado. Entonces es importante, sí, entender las fuentes, entender sus intereses. Yo obviamente les hablo también del lado de que soy israelí, fui portavoz del ejército de Israel y también les hago ese disclaimer. Entonces no significa que todo lo que yo digo lo tienen que tomar como algo, digamos, como un hecho, pero sí creo que es importante cuando leamos las noticias entender y saber de dónde vienen los datos, cuál es la fuente y cuál es la credibilidad y el interés de cada una de estas fuentes. Gabriel, Sí, y sobre lo de Hamas, que te preguntaron por aquí 2 veces, fortalece Sobre con lo si que Israel eso. creó al Hamas. Miren, en realidad el surgimiento de la organización terrorista Hamas es un caso muy interesante. De hecho, por acá tengo, no lo voy a conseguir ahora, pero tengo el libro que explica toda la historia del Hamas, es súper interesante. No es que Israel creó al Hamas, para nada, nada más alejado de la realidad. Israel obviamente no quiere crear a una organización terrorista que dice que quiere eliminar a Israel del mapa. Pero sí es cierto, y aquí hago una diferenciación importante, que al principio la organización que fue creada, que fue digamos la precursora o la que inició el Hamas, fue una organización que si bien Israel no la creó, tampoco la prohibió, porque era una organización en ese momento que era una organización de caridad islámica. Es decir, tenían escuelas,
tenían centros de oración, tenían incluso centros médicos que los utilizaban para ayudar a la población de Gaza. Era una especie de ONG para ayudar a la población de Gaza, y de esa organización y de los fondos que había recibido esa organización, sobre esa base, después se crea el Hamas. Entonces, para nada Israel creó el Hamas, nunca crearía el Hamas, pero sí es cierto que haber sido de alguna forma naive, inocentes respecto a esta primera organización, hizo que el Hamas luego pueda surgir. Y si el conflicto de Israel está fortaleciendo ahora el sentimiento pro Hamas, esperemos que no, esperemos que la población entienda que quien tiene la culpa de esto que está pasando es justamente quien los puso en la línea del fuego, pero creo que va a ser un proceso muy largo para, digamos, echar para atrás todo el daño de adoctrinamiento que se ha hecho desde hace 16 años dentro de la Franja de Gaza. Muchas gracias, Gabriel. Creo que sí es algo, bueno, más bien no creo, es algo que viene pues con mucha historia, pero es bueno entender un poco más de dónde viene todo esto. Para cerrar las preguntas ya por el tiempo que nos hemos pasado un poco, pero todo ha sido muy interesante e informativo. También queremos retomar un punto muy importante y también hay una pregunta sobre eso para la maestra Joana, que si nos puede especificar cómo lograr una mayor inclusión, por ejemplo, de mujeres en los posibles esfuerzos y negociaciones por la paz, ¿no? Con lo que comentaba, desde los gobiernos o la sociedad civil, porque pues tristemente hasta la actualidad todavía no se ve mucha participación, ¿no? Pues yo pienso que es también que haya, uno, que haya voluntad, ¿no? Dos, por ejemplo, hay una resolución de Naciones Unidas que habla sobre la inclusión de mujeres en las negociaciones de paz. Por ejemplo, la verdad es que el caso de Liberia es muy interesante porque de verdad donde se da esta guerra civil, son las propias mujeres las que de verdad tienen esta voluntad de irse a presentar tanto con el gobierno en turno, con el grupo, ¿no? Con el otro grupo rebelde, y se sientan enfrente incluso de los combates y demás, y hasta que no son recibidos por todos los grupos y por el presidente en el poder, no se cansan. Entonces, sí creo que estos esfuerzos son muy relevantes y, por ejemplo, esto que ustedes están haciendo, la verdad es que es sumamente relevante y como ya también lo decía Tami, realmente cada vez es mayor la participación ciudadana y que esté organizada. Entonces, por ejemplo, no podemos estar indiferente ante los problemas, ¿no? Entonces, creo que cuando uno está mejor informado, cuando sabe cómo incidir, ¿no? Digo, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, ¿sabes quién es tu representante en el Congreso? Por ejemplo, ¿no? O quién es tu presidente municipal. Y exactamente, Jessie, la gente hace la misma cara que tú hiciste. Entonces, de decirles, es que es tu derecho saber quién es tu representante y exigirle. Y les digo, a ver, averíguame quién es y, y exígele una demanda. Una demanda, no digo que esa persona acabe con el hambre mundial, simple y llanamente que pavimente su calle, que tenga más alumbrado. Entonces creo que la paz sí también puede empezar de abajo hacia arriba y lo que tú haces desde tu comunidad. No, yo no te estoy diciendo que a lo mejor, como les digo, vayamos por la paz mundial, pero si tú empiezas a hacer pequeñas acciones desde tu familia, desde tu comunidad y cambias poco a poco, le cambias la vida a una persona, creo que ya incidiste, ¿no? Y nada más también para comentar, ya lo decía Gabriel, el caso del hospital creo que es el mejor caso porque hasta los medios de comunicación más serios sacaron la versión que Israel había sido. Y ya también creo que lo dijo Tami, creo que en aras de esta inmediatez, la gente como quiere estar informado rápidamente, se cometen muchos errores y muchas fake news, a veces provocadas y a veces
inconscientes y a veces con intención. Y ya también lo dijo Tami, yo la verdad no fomento estos discursos de odio. Estoy, por ejemplo, muy consternada de lo que pasa en las universidades en Estados Unidos, yo como académica, donde en las universidades deben de ser espacios de diálogo y de fomentar esta tolerancia y demás. Yo estoy en contra que en aras de la libertad de expresión puedas tú hacer discursos del odio, puedas transgredir y puedas, pues, no tener tolerancia por el otro. Entonces, creo que estos espacios de diálogo son bien importantes, son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y muchas gracias, maestra. Creo que es muy importante, como dice, ¿no? Tener estos espacios de diálogo para la paz y todo. Muchísimas gracias a todos. Quisiéramos seguir respondiendo las preguntas que hay por ahí porque son pues muy importantes y todo, pero bueno, por el tiempo no podremos. De hecho, yo me comprometo si alguien realmente quisiera preguntarle algo, yo dejo ahí mi teléfono si puedo tal vez comunicar la pregunta a alguno de nuestros Sam, ponentes ya que no pudimos y si no, en por el Diario Judío y tiempo. todo, les prometemos que Sí, también les tenemos preguntas y les preguntaremos a los tres y publicaremos las respuestas también en The Voice of the Silence para que la Sí. gente pueda oír estas sí. conocer las respuestas de todos los ponentes a estas preguntas. Les haremos llegar lo que tengan, al que guste hacernos Exacto. llegarlas. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Isaac. No se vayan todavía, tenemos una última cosa que mostrarles para cerrar con algo de esperanza, pero antes de eso queremos tomar nuestra foto de la reunión, siempre tomamos una foto de nuestros eventos, entonces quien pueda prender su cámara estaría bien para que salieran en la foto. Ya por ahí Jessy, estoy. nada más por último, en este Claro. bombardeo que ya decía Tami de que todo es violencia y todo, salió en un periódico alemán esta iniciativa que tuvo Edward Said y Daniel Barenboim de hacer esta orquesta donde une a jóvenes palestinos e israelíes y ahora es más amplio. Y yo creo que este tipo de noticias pues también calientan el alma, ¿no? Entonces hay que hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, muchas gracias, maestra, por la aportación. La verdad es que sí hay esfuerzos, ¿no? Para promover la paz realmente. Ok, bueno, ya estoy viendo algunos ahí que prendieron su cámara. Ok, muy bien. Bueno, vamos a tomar la foto. Una, dos, espera un segundito que alguien está aprendiendo. Una, dos, tres. Ok, listo. Bueno, queremos cerrar con también un mensaje, como ya lo hemos estado haciendo, de paz, de esperanza. Y para eso le quiero dar rápidamente, es un minutito, vamos a presentar una frase y un poema. Entonces le quiero dar la palabra a Natalia. Ella es parte de nuestro equipo en redes sociales en The Voice of the Silence, para ir cerrando este evento. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia, soy de Colombia y la frase que yo escogí fue: lo que se hace no se puede deshacer, pero se puede prevenir que vuelva a ocurrir, de Ana Frank. Esa frase fue escrita por Ana Frank, una adolescente que tuvo que esconderse hace casi 80 años solo por el hecho de ser judía. Hoy lastimosamente no podemos decir que logramos prevenir que volviera a ocurrir. Y aunque quizás en este momento hay guerras alrededor del mundo, nuestra labor seguirá siendo generar una conciencia, difundir un mensaje de paz, un mensaje que nos permita ver las diferencias humanas con respeto. Ojalá algún día logremos encontrar la paz buena y recordemos que nunca más es ahora. Muchas gracias, Nati. Más que nunca hoy es importante, ¿no? El nunca más es ahora, el compartir, el seguir enseñando, como lo hacemos en el proyecto de qué sucedió en el Holocausto, en la Shoah y cómo hasta ahora vemos pues manifestaciones de odio, lamentablemente. Ahora voy a presentar también un poema que yo escribí en honor a la paz y también para mí es importante porque este evento de hecho es parte de nuestro marco de aniversario del proyecto. Entonces queremos pues compartir eso con ustedes. Dice, voces por la paz. Mundo en guerra, voces de paz. ¿Será que alguien quiera escucharnos? Tormentas oscuras que vienen y van. ¿Quién podrá de nosotros salvarnos? Nosotros, luces que apagan la oscuridad. Mundo de caos, sueño de paz. Con nuestra voz y vida luz podemos ser. Pequeños granos de arena del mar, que juntos podemos al mar vencer. De verdad que mil gracias a todos por estar aquí pues en esta tarde
sabemos que podemos hacer la diferencia en cosas pequeñas. Ahorita, Isaac, te doy la palabra para terminar, y solamente relacionado pues a nuestro proyecto y lo que está pasando, también queríamos honrar y dedicar esta reunión a los sobrevivientes del Holocausto que lamentablemente han sido asesinados tanto en el conflicto terrorista de Hamas hacia Israel, que es el señor Moshe Ridler, Gina Semiatich. Él estuvo en un campo de concentración, también ella en Terezín, y también tenemos un ejemplo muy desgarrador en Ucrania del señor Boris, que él también fue pues asesinado en esta guerra de invasión rusa a Ucrania. Entonces vemos cómo también hasta la fecha los mismos testigos de tanto horror hace casi 80 años, pues muchos de ellos tuvieron que lamentablemente terminar sus vidas de una manera terrible, y por eso pues somos pues una voz, ¿no? De nunca más es ahora. Y pues, y bueno, Isaac, para cerrar. Yo nada más quería decir dos cosas importantes. Una, algo que tenemos que seguir haciendo y teniendo en la presente y todo. Uno es solidarizarnos con nuestros hermanos en Guerrero, en los que estamos aquí de México. Es devastador lo que sucedió y hay que seguir. Y eso es algo a la gente que preguntaba qué podemos hacer. No nada más se trata por la paz, se trata por ayudar a nuestros hermanos en todos lados. Y hoy donde están en Guerrero y es donde tenemos que estar también ayudando y todo. Pero también no podemos dejar pasar a los secuestrados y tenemos que traerlos a la memoria día a día. Hay 2 mexicanos, hay niños de 9 meses, adultos mayores. Hay que seguir haciendo cosas. El mundo tiene que saberlo, los tiene que tener presentes y los tenemos que estar recordando y exigiendo que nos los devuelvan. 2 cosas que hoy todavía podemos hacer. A los que preguntaban qué podemos hacer por la paz y por los demás, 2 ejemplos muy claros de lo que hoy podemos hacer. Y lo tercero que podemos hacer es seguir siguiendo el ejemplo de Sam, de Jesse y de todos aquí, participando, estando presentes, involucrando a la gente, educando, ¿sí? Y todo. Hace poco, unos días, sucedió un incidente con un joven en una escuela, ¿sí? Que en cuanto conoció de qué se trataba, ese desconocimiento, cambió su forma de pensar. Lo que hacen Sam, Jesse y todos en The Voice of the Silence es traernos a cada uno a la conciencia lo que sucedió, lo que puede suceder y no permitirlo para que, como dicen, nunca más, no vuelva a ser. Y aunque el mundo no aprende y lo volvemos a repetir, por lo menos tratamos de que no sea tan constante o por lo menos que algunos levanten la voz y digan que no suceda nunca más. Felicidades Sam, felicidades Jesse, felicidades Natalia, felicidades a todos en The Voice of the Silence y muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaac, y como mencionas, podemos empezar pues desde nuestro país, ¿no? A apoyar a nuestros hermanos mexicanos ahorita con la catástrofe que hay y pues desde acciones pequeñas. Ya para cerrar, Jessy, te dejo la palabra para despedir y para presentar esta pequeña iniciativa que tenemos. Bueno, nosotras estamos organizando, bueno, yo con la Universidad Autónoma del Estado de México, un congreso hacia febrero sobre Holocausto y queremos hacer un jardín de la paz en el que se presenten piedras por la paz. Entonces los invitamos a al menos pintar su piedrita, que ustedes pinten una piedra. Y si gustan, próximamente vamos a mandar un buzón o si no, solo mandar la fotografía para que podamos inaugurar un jardín de la paz en un espacio universitario aquí en México. Entonces, pues los invitamos, apoyen también a nuestros hermanos en Guerrero y pues estamos muy felices de tener a todos estos invitados maravillosos. De verdad, muchas gracias y pues nada, nos estaremos viendo próximamente. Mil gracias, Jessy. Nada más invitarlos, apenas vamos a sacar la invitación. Como les dije, este mes cumplimos 3 años como proyecto que empezó en la pandemia. Entonces, el siguiente domingo igual va a ser a la una hora más tarde que hoy. Vamos a estar hablando un poco como de la trayectoria del proyecto de Voice of the Silence, cómo surgió, cómo se ha ido desarrollando y todo lo que hemos pues estado haciendo por promover la paz y por educar de lo que pasó en el Holocausto, que hoy más que nunca es importante. Entonces los invitamos. También en las redes sociales van a poder encontrar la información de ingreso. También les dejo en el chat el grupo de WhatsApp por si alguien se quiere unir, pero les invitamos. Y bueno, también comentar para todos nuestro público rápido que yo voy a estar empezando una maestría en el Holocausto ya la siguiente semana.
Bueno, muchos sabían que me dieron la beca de la Universidad de Haifa. Claro, por razones obvias no me pude ir presencialmente allá a empezar la maestría y gracias a todos los que han apoyado de todas las formas posibles. Pero bueno, voy a estar empezando esa maestría porque también creemos que más que nunca hoy tenemos que seguir aprendiendo y enseñando el tema. Y pues gracias nuevamente a cada uno de ustedes por unirse acá, a Diario Judío, a Isaac, a Jessy, a Nati de nuestro equipo, a Lori también que nos tradujo hoy al inglés. Y bueno, mil gracias a todos nuevamente. Gracias a todos. Gracias, Joana. Gracias, maestra. Gracias, Gabriel. Doctora Tamara, mil gracias a todos y les mandamos un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Pueden despedirse si quieren abrir el micrófono. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y felicidades Gracias. por este hermoso trabajo. Sí, gracias y Gracias. Seguimos en sí, contacto. Felicidades. y Y ojalá se felicidades. repita en las universidades. Gracias, sí. Muchas gracias. Bye. Bonito Bye. día. Buen domingo, hasta luego, gracias.